Yo estaba preparando un tema para el día de hoy, pero no lo voy a dar hoy, porque si se los doy a ustedes, ya los de la segunda reunión no lo van a escuchar. Entonces quisiera que todos lo escucháramos. Ahora durante la semana Dios me estuvo inquietando con respecto a algunas cosas, pero ese tema lo vamos a ver después, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Pero hoy vamos a ver un poquito de la serie que hemos estado viendo con los jóvenes. Ya estamos por terminar el trimestre, ya estamos por terminar el año. O sea, ya el año ya se acabó, se nos fue como agua entre las manos el año, ya prácticamente estamos en el 2017, ya estamos en el último mes del último trimestre del año, ya se viene Navidad. No, Navidad. No es cierto. No es cierto. Pero ya se nos fue el año. Ahorita con los jóvenes hemos estado viendo esta serie de hijos de honor. Y es cotorreo, porque al rato van a decir en las redes, en el Facebook, es que celebran la Navidad en Manantiales. Y no, es en serio, es cotorreo nada más. La serie que estamos viendo en jóvenes, hijos de honor, yo me he sorprendido, yo en lo particular me he sorprendido muchísimo de lo que Dios me ha mostrado, lo que a mí Dios me ha hablado en lo personal a través de esa serie. Y el tema que vamos a ver hoy se llama Un hijo nunca olvida. ¿Sí? Un hijo nunca olvida. Y sabes, cuando yo estaba viendo esta serie, bueno, más bien Dios me estaba inspirando esta serie. Yo estaba un día en mi casa, estaba viendo la tele y salió una película que ya tenía mucho tiempo que yo la había visto, pero que en ese momento volvió a salir ahí en la televisión. Discúlpame, ando con la tos increíble, entonces si de repente ves que respiro así es porque me quiero aguantar las ganas de toser horribles que traigo. Pero estaba viendo la televisión, salió esta película otra vez y me puse a verla. Y de esa película Dios me inspiró toda la serie de hijos de honor, ¿no? Y yo me puse a verla y una de las frases que utilizan al principio de la película es precisamente esta: un hijo nunca olvida. ¿Sí? Un padre le da un obsequio a uno de sus hijos y con un grabado con estas iniciales, ¿sí? UHNO. Un hijo nunca olvida. Y eso causó mucho interés en mí. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer la palabra en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1. Efesios 5:1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Amén. Dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y te voy a invitar a que cierres tus ojos conmigo y vamos a orar y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de estar una vez más en tu casa. Gracias porque a pesar a lo mejor del frío, a lo mejor de repente de las enfermedades que el frío trae, en nuestro corazón está el deseo, en nuestro corazón arde el fuego, Señor, de venir a tu casa, de estar en tu casa, de reunirnos con tu iglesia, de juntos invocar y alabar tu nombre, Señor. Y ya lo hemos hecho y ahora estamos deseosos, dispuestos, listos para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos impactes a través de tu palabra, Señor, y sea algo que nos transforme, que obre un cambio en nosotros, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te pedimos y te rogamos que así sea, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Entonces dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Sí? Yo creo que todos como papás, o la mayoría de los que somos papás, de repente podemos notar ciertos rasgos, ciertas manías, ciertos ademanes de nosotros en nuestros hijos, ¿no? De repente yo estoy aquí en la oficina y alguien llama a la oficina preguntando por el pastor. Y de repente pues contesto yo: buenos días, buenas tardes. Y se sueltan: pastor, fíjese que no sé qué. Y no, espérate.
yo no quería saber, pero ya me soltaron todo, ¿no? Sí. No, soy el pastor, soy su hijo Daniel. Mi hermano, perdón, es que su voz se parece mucho a la del pastor, que no sé qué, ¿no? Y siempre, tío, por viaje, cuando hablan por teléfono me confunden la voz con la voz del pastor, ¿no? O de repente mi esposa me dice que mis hijas tienen de repente cosas mías. Es que, bueno, eso es ni cómo evitarlo, ¿no? Pero dice, tienen la bocota que tú tienes, que no sé qué, y hacen la bocota, y de repente yo tengo manías, de repente yo estoy así cuando estoy enfocado en algo, o concentrado en algo, y con la lengua, ¿no? Y de repente mis hijas ya traen esa onda, ¿no? Así. O luego el pastor también tiene esa situación, de repente cuando está concentrado en algo, pero en vez de hacerle así, anda así, ¿no? Entonces de repente son cositas que como que heredamos de nuestros padres y a su vez nosotros heredamos a nuestros hijos. Y Dios nos dice, imiten, Pablo nos habla, o Dios nos habla a través de Pablo y dice, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros se tienen que notar rasgos de Dios en nuestro diario vivir. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? En nuestra vida diaria tiene que haber destellos del carácter de Dios, tiene que haber reflejos de la naturaleza de Dios a través de nosotros, a través de nuestra vida diaria, a través de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar, de nuestras actitudes y de nuestra manera de actuar, ¿sí? Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que debemos vivir una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Jesús. Eso lo dice en el segundo verso de este pasaje. Dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Sí? Y sabes que un hijo de Dios, un hijo de Dios, un hijo de honor, tiene la característica, como te decía, que refleja esos rasgos, esos destellos de la naturaleza de Dios en sí mismo por el hecho de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Pero un hijo de Dios también tiene el rasgo, la característica de que no olvida las enseñanzas de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Por eso es que esta enseñanza se llama un hijo nunca olvida. ¿Sí? Cada que tú y yo estamos expuestos a la palabra de Dios, como lo estamos en esta ocasión, o como cuando tomamos un curso bíblico, o estamos en una reunión de varones, de mujeres, etcétera. Cada que estamos expuestos, o vamos escuchando un CD de una predicación, o vemos el video de una predicación, lo que sea, que estamos expuestos a la palabra de Dios, Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está trayendo enseñanza. Dios siempre nos está trayendo instrucción. ¿Sí? Incluso en cosas tan simples como la vida diaria, Dios nos muestra cosas, ¿no? Recuerdo ahorita un canto de Jesús Adán Romero, donde él habla, o él hace una analogía en ese canto, de cuando Moisés estuvo frente a la zarza, y la experiencia que fue para Moisés experimentar la presencia de Dios a través de esa zarza ardiendo que no se consumía. Y José Romero en ese canto dice, yo quisiera, yo anhelo poder ver esa zarza, pero él dice, no me daba cuenta, creo que se llama el canto, dice, no me daba cuenta que tú me estabas llamando, así como llamaste a Moisés a través de la zarza, tú me estabas llamando a mí con la risa de mis hijos, con la caricia de mi esposa, con el simple hecho de estar conviviendo con mi familia. Tú me estabas llamando a la zarza, ¿sí? Y sabes qué, de repente Dios nos muestra cosas, Dios nos enseña cosas en nuestro diario vivir, en nuestra vida común, vamos a llamarlo así. No es de que nos metamos a la Biblia y escudriñemos, que está bien, tenemos que hacerlo, pero muchas veces en cosas tan simples como el hecho de disfrutar un tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, Dios ahí te va a mostrar cosas y Dios nos va a hablar cosas y va a traer verdades bíblicas a nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que ser esos hijos atentos, obedientes a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está mostrando, para aplicar esas enseñanzas y esas vivencias y esas experiencias a nuestra vida diaria. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Sí. Por eso dice aquí Pablo, imiten a Dios. En Juan capítulo
En Juan capítulo 15, en el versículo 10, dice Jesús: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como su hijo con todo esto? Pues que yo sea obediente y que no me olvide de todas sus enseñanzas y de todas sus instrucciones a mi vida. ¿Sí? Un hijo nunca olvida. Sabes, yo al día de hoy que soy padre, que acabo de cumplir 7 años de ser padre, ¿sí? Acabo de cumplir 7 años de ser papá. En esos 7 años, todas las enseñanzas, toda la instrucción, todas las llamadas de atención, incluso todas las correcciones que mi papá me dio, en esos 7 años han aflorado de una manera tremenda en mi vida para recordar todo eso que mi padre quiso enseñarme y que ahora yo tengo que aplicar en la vida de mis hijas. ¿Sí? Porque un hijo nunca olvida. Y sabes que el problema no es tanto que un hijo nunca olvide. Yo sé que tú y yo no olvidamos muchas cosas, muchas enseñanzas de nuestros padres, o a lo mejor de nuestros abuelos, o a lo mejor de un tío, alguna tía que fue la que nos crió, fue la que más ejerció una autoridad o una influencia más fuerte sobre nosotros. Yo sé que no olvidamos esas enseñanzas, pero el problema muchas veces no es olvidarlas. Muchas veces nosotros estamos aquí, estamos expuestos a la palabra de Dios, escuchamos la voluntad de Dios, Dios nos habla de una manera clara, ¿sí? De una manera que comprendemos perfectamente lo que nos está hablando, y nos llevamos eso y no lo olvidamos. El problema es que muchas veces no lo aplicamos, ¿sí? No lo vivimos, no lo ponemos por obra, ¿sí? Un hijo nunca olvida, pero no solamente eso, sino que un hijo vive y pone por obra lo que el Padre le enseña, ¿sí? Por eso Jesús nos habla aquí, dice: ustedes en este pasaje que leímos de Juan 15, en el versículo 10, Jesús nos dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? De nada me serviría yo saberme toda la ley y todos los mandamientos y todas las enseñanzas y todas las ordenanzas si no los vivo y no los aplico. ¿Sí? La cuestión está en obedecer todo eso que el Padre me ha mostrado, en obedecer todo, y en vivir y en poner por obra toda esa enseñanza que el Padre me transmite a través de su palabra. Porque es entonces cuando yo permanezco en el amor del Padre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos nos obedece? ¿Cómo te sientes? Satisfecho, ¿sí o no? Le das una instrucción, tu hijo va y la hace, lo obedece, viene y dice: ya papá, ya la hice, gracias hijo, te sientes satisfecho. Te sientes satisfecho, sientes que hay conexión con él, sientes que están en la misma sintonía, sientes que hay comunión, ¿sí? Están en amor, ¿sí? Permanecemos en amor, ¿sí? Pero cuando tú le das una instrucción a un hijo y no te obedece, ¿qué pasa? Pues cuando bien nos va, o cuando bien le va al hijo, nos molestamos, ¿no? Si no es que le decimos de cosas y hasta el coscorrón, o yo no sé cuáles son las manías que tengamos, ¿sí? Pero no hay conexión, ¿sí? Yo no sé cómo hacerte entender, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo quieres que te hable? ¿Alguna vez has escuchado algo así? ¿Sí? Yo no sé cómo quieres que te hable. O sea, no hay una conexión, ¿sí? No estamos en la misma sintonía, no estamos permaneciendo en amor. O sea, lo mismo pasa con nosotros con el Padre. Cuando nosotros somos obedientes a la voz del Padre a través de la palabra, permanecemos en su amor, nos dice ahí Jesús. Y hay conexión, hay sintonía con el Padre, hay comunicación, estamos en el mismo sentir, ¿sí? Y las cosas nos fluyen, ¿sí? Hay armonía en nuestra relación con Dios y las cosas fluyen, y entonces somos hijos que agradamos a Dios, no olvidando sus enseñanzas y poniéndonos por obra. Dios desea que seamos obedientes y no olvidemos
Todas sus enseñanzas e instrucciones que Él da a nuestra vida. Fíjate cómo nos lo dice Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 9. Dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Entonces, un hijo de Dios, un hijo de honor, siempre tiene presente en su mente, en su corazón las instrucciones, las enseñanzas, las lecciones, las experiencias que nos habla ahí de Deuteronomio, las vivencias de su relación con el Padre. Como te comentaba hace rato, yo tengo muchas experiencias o muchos recuerdos de varias experiencias, de varias vivencias en las que yo tuve con mi papá. ¿Sí? Que Él no me estaba enseñando a lo mejor en ese momento nada, en ese momento a lo mejor no me estaba transmitiendo una enseñanza, pero que dejó una enseñanza en mí. Recuerdo una ocasión que uno de mis primos que vivía ahí cerca de la casa, yo estaba más chico, nuestra familia se dedicó mucho tiempo, de hecho estaban mis tíos y primos, varios primos míos y tíos se dedican al negocio de la tintorería, y antes nosotros también teníamos un negocio en la casa de eso. Y recuerdo que un primo que vivía ahí cerca al lado también tenía su negocio ahí, y una máquina se le había descompuesto y andaba ahí batallándole para arreglarla, y le habló a mi papá y le dijo, tío, ven, ayúdame, mira, no puedo esto, dime cómo le hago. Mi papá fue, me dijo, vente, acompáñame, fui, lo acompañé. Ya estuvimos, mi papá pues le sabe a toda esa onda. Y estuvimos ahí batallándole un rato, me acuerdo que decía, a ver, vamos a hacerle así, no, que así. Y estuvimos un rato ahí batallándole, era zafar una pieza, algo así que estaba atorada, que no la podíamos zafar con las llaves y todo ahí, estaba durísimo, no salía. Y después de estar un rato ahí batallándole y buscándole esto y échale esto, inténtale así, acá y allá, recuerdo que mi papá dice, oye, le dice a mi primo, oye, ¿ya oraste? Y mi primo se le queda viendo. Pues no, tío, pues ¿cómo voy a orar? Pues está esto acá, sí. Pues ¿cómo voy a orar si estamos aquí atorados? ¿Cómo voy a orar? Y dice, mira, ¿qué es eso? Y mi primo, no, tío, pues es que ¿cómo orando? Pues si está atorada la mugre esta, no sale. Sí. Y si me vamos a orar. Y mi papá empezó a orar. No recuerdo ahorita la oración, ¿sí? Pero mi papá oró por esa situación. De repente le da, ¡pum! Salió. Así, en segundos. Mi papá terminó de orar, le dio, ¡pum! Y salió. Y mi primo se quedó, no manches, tío, ¿qué hiciste? Sí. Y le dice, nada, hijo. Sí, nada, simplemente que estamos aquí batallando tú y yo, en vez de recurrir primero al que tenemos que recurrir. ¿Sí? Y sabes que él a mí no me dijo, fíjate, Daniel, fíjate lo que hay que hacer. Primero hay que orar y después te ensucias las manos. No, o sea, eso es algo que a mí se me quedó en ese momento. ¿Sí? Tan es así que después de tantos años hoy lo recuerdo, ¿no? O sea, hay muchas experiencias, muchas vivencias a través de las cuales Dios nos va a traer instrucción, nos va a traer enseñanza. Pero para eso tú y yo tenemos que desarrollar una intimidad, una relación con Dios a través de la cual Dios nos muestre ese tipo de cosas, y el día de mañana nosotros las traigamos a nuestra memoria, las recordemos, no las olvidemos, y no solamente eso, sino que las vivamos y las pongamos por obra. ¿Sí? Un hijo nunca olvida, ¿sí? Pero no solamente eso, un hijo pone por obra toda esa enseñanza que Dios le transmite. Como nuestro Padre Dios siempre está guiándonos y siempre está dándonos instrucciones de cómo vivir y cómo debemos hacer todas las cosas. Es lo que todo padre haría y es lo que todo padre hace con sus hijos. Todo el tiempo Dios nos está indicando qué camino tomar, qué decisiones tomar, ¿sí?
La situación es que si nosotros no estamos atentos a su voz, ¿sí? Y no solamente eso, sino que a lo mejor sí estamos atentos, pero no ponemos por obra la instrucción que Él nos ha dado, ¿sí? Nos vamos a encontrar en situaciones como esta que te estoy platicando, atorados con una pieza que no quiere salir. Y tal vez tú y yo, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia, en nuestras fuerzas, podamos pensar, no, pues sí, si le doy así, si le hago así, y vamos a perder muchísimo tiempo para al final terminar yendo buscando a Dios, pidiéndole guía, pidiéndole dirección. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Cuando podría ser tan fácil si buscáramos primeramente a Dios, buscando esa instrucción, buscando esa guía, o simplemente buscando repasar qué es lo que Dios me pediría hacer, qué es lo que tendría que hacer, qué es lo que Dios esperaría que yo hiciera, qué decisión esperaría Dios que yo tomara. ¿Sí? Un hijo de honor nunca olvida las enseñanzas y las instrucciones de su padre, pero sobre todo un hijo de honor las vive y las aplica en su vida diaria. ¿Sí? De nada nos sirve tener conocimiento y de nada nos sirve venir y exponernos a la palabra de Dios y recibir de Dios esa instrucción y de recibir de Dios esa enseñanza si nosotros no la vamos a vivir y la vamos a poner por obra. ¿Sí? Un hijo de Dios nunca olvida. Y no solamente eso, sino que un hijo de Dios también se prepara. Tú y yo tenemos que ser hijos de Dios preparados. ¿Preparados para qué? Acompáñame a ver 1 Corintios, en el capítulo 9. En el versículo 19. Dice la palabra: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar en sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sí? ¿Sabes? Un hijo de Dios, un hijo de honor nunca olvida, pero un hijo de Dios también se prepara, un hijo de Dios también se entrena. ¿Se entrena para qué? ¿Sí? Para precisamente lo que nos dice aquí Pablo. ¿Sí? Primero que nada, alcanzar a los que están perdidos. ¿Sí? Por eso dice Pablo: me hice de todo para todos. ¿Sí? Con los judíos me hice judío, con los gentiles me hice gentil, con los que viven bajo la ley viví bajo la ley, como los que no tienen ley también con ellos, ¿sí? Con tal de, dice ahí, de ganar a algunos, nos dice ahí, todo esto lo hago me hice todo a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Sí? Un hijo de Dios no es cualquier persona. Un hijo de Dios es alguien que está preparado. Un hijo de Dios es alguien que está entrenado. Un hijo de Dios es el que sabe qué onda con Dios. ¿Sí? Un hijo de Dios es el que sabe
cómo está la situación del reino de Dios. Porque sabes que muchas veces como cristianos, de repente alguien en el trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, nos pregunta cosas. Oye, ¿qué onda con el bautizo o con el bautismo? ¿Por qué te bautizas hasta grande? ¿Por qué no bautizan niños? ¿Por qué? Y sabes que hay cristianos que muchas veces no saben responder, ¿no? Todo lo que Dios nos hablaba hace 8 días, por ejemplo, con lo del Día de Muertos y eso. De repente mucha gente no sabe. Oye, ¿qué onda con el Halloween? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué? No, pues Jesús. Y no nos sabemos de otra más que Jesús. ¿No? Y un hijo de Dios es alguien que está preparado, alguien que está entrenado, que está capacitado para poder responder a todas las situaciones que el mundo nos confronte, pero sobre todo está entrenado, está capacitado, está preparado para transmitir el honor de un hijo de Dios a aquellos que no tienen el honor de ser hijos de Dios. ¿Sí? Tú y yo tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que entrenarnos para hacerles saber a aquellos que nos rodean que no conocen el honor de ser un hijo y que no tienen el honor de ser un hijo de Dios. Tenemos que prepararnos para hacerles saber de qué se trata y dárselos a desear. ¿Me está siguiendo? Yo les decía a los jóvenes, a veces esto suena fácil, pero voy a ponerte este ejemplo. Es algo en lo que yo se los comentaba, es algo en lo que yo me sigo entrenando, porque te soy honesto, me cuesta mucho trabajo. Cuando de repente muere alguna persona y tú tienes que a esa familia que perdió a un ser querido, tú tienes que transmitirles el honor de Dios, y con ello tienes que transmitirles consuelo y tienes que transmitirles paz, y en el medio de esa situación difícil por la que están pasando, poderles, olvídate de saber, porque uno en esos momentos no sabe nada, no sabe ni cómo se llama, pero sí hacerles sentir que Dios está en control de todo. ¿Cómo le haces? Las veces que me ha tocado a mí hacerlo, digo, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué palabras puedo yo decir en un momento así? ¿Me estás siguiendo? Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso, porque somos hijos de Dios. Esto no es onda del pastor. Ay, pastor, ¿qué cree que se murió? No sé quién. ¿Puede ir usted? O sea, sí, el pastor sí podría ir. Para eso estamos. No. Pero no necesito que hable el pastor. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé qué onda con Dios. Yo sé qué onda con el amor de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo que tener la capacidad de transmitir el honor y el amor de Dios a esas personas. ¿Me estás siguiendo? Sí. Y yo tengo que prepararme, yo tengo que entrenarme en todas estas cosas para que aquellos que no son salvos, para aquellos que no conocen a Jesús, darles a conocer a Jesús. ¿Sí? Darles a conocer el amor de Dios y transmitirles el honor de Dios que ellos no han podido experimentar, pero hacérselos sentir, hacérselos desear, hacérselos saber que ahí está y que también está al alcance de ellos. Por eso un hijo de Dios nunca olvida, pero un hijo de Dios también se prepara, se entrena. ¿Sí? Yo tengo que haber sido consolado por Dios para poder traer consolación a aquel que lo necesita. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y por eso Pablo nos dice esto, y luego nos dice Pablo ahí. Dice Pablo en el versículo 24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sé que después de haber predicado
a otros, yo mismo quedé descalificado. ¿Sí? Dice Pablo, dice, yo no corro como quien no tiene meta. ¿Sabes qué? También nosotros nos entrenamos, como hijos de Dios nos entrenamos, nos capacitamos, nos preparamos para alcanzar la meta que es Jesús. ¿Sí? Y para precisamente, como dice ahí Pablo, no vaya a ser que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Sí? ¿Sabes? Nos hemos topado muchas veces con personas, con hermanos, con cristianos, que ellos son el medio, ellos son el conducto para traer otras almas al reino de Dios. Y esas personas, esas almas llegan, se enamoran de Dios, se enamoran de Jesús, están aquí apasionados y esos que fueron el conducto para que ellos llegaran, ya no están y se pierden. ¿Sabes por qué? Porque no nos seguimos entrenando, porque no nos seguimos capacitando, porque yo no puedo dar por sentado que porque llevo muchísimos años en el evangelio, yo no puedo dar por sentado que porque conozco a Dios desde ¿no? Yo no puedo dar por sentado que eso ya estoy listo. Yo tengo que seguirme preparando, yo tengo que seguirme capacitando. Dice ahí Pablo, por eso mejor golpeo mi cuerpo, ¿sí? Y lo entreno. Yo les decía a los chavos, hay un programa de televisión, un canal de televisión de esas peleas así, pero no de box ni de luchas, no sé cómo se le llamen, sí, de la UFC y kickboxing y no sé qué. Y el otro día yo estaba viendo uno de esos y estaban pasando cómo entrenan esos tipos que en esas peleas, ya uno de esos vatos lo amarran así como dice el chiste, lo amarraron como puerco, así. Y lo amarraron así de las manos, estaba entrenando, lo amarraron de las manos así y entre otros 4 vatos así igual peleadores, ¡pum!, empezaron a agarrar patadas en todo esto de aquí del dorso. Y tenía que aguantarse, tenía que aguantar y tenía que, sí, y así lo entrenaban, ¡pum!, le agarraron así, ¡pum!, y el vato nada más se veía que se doblaba, pero ya después de eso, el vato ya le daba una patada, ya no sentía, yo no sé si se le hizo callo ahí, yo no sé qué cosa, sí, pero ya le daban pero como si nada, ¿no? Dice Pablo, yo por eso mejor golpeo mi cuerpo. Ahora, cuando dice Pablo, golpeó mi cuerpo, no se trata de que te agarres acá, ay, sí, Señor, vamos a golpear el cuerpo para que no tenga ganas de pecar, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere golpeo a mi yo, golpeo a mis sueños, golpeo a mis planes, golpeo a mis pasiones, golpeo a todo eso que está en mí, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios en mí. A eso se refiere Pablo. Si lo golpeo y lo entreno y lo preparo, ¿para qué? Para que no vaya a perder yo en algún momento de debilidad, para que no vaya a perder yo en algún momento de dificultad el honor que Dios me dio de ser su hijo. Porque sabes que yo puedo perder el honor de ser un hijo de Dios. Ese honor que Dios me transmite como su hijo, si no me entreno, si no me preparo, si no estoy a las vivas, puedo perder ese honor. Y a lo mejor yo ya le transmití ese honor a un montón de gente y ya recibieron a Jesús y ahora ellos mismos reciben de parte de Dios el honor de ser hijos de Dios, pero yo por mi descuido pierdo ese honor. Un hijo de Dios se entrena, un hijo de Dios se prepara. En esa película que te digo que salió toda esta serie, se llama Hombres de Honor, te animo a que la veas, que la busques. Precisamente se llama Hombres de Honor. Se trata de la vida de un buzo, los buzos de hace mucho tiempo, todos usaban esos trajes de buzo, esos pesadísimos, de la escafandra y toda la cosa. Y sabes, ahí pasan todo, eran trajes de bronce, trajes de cobre, súper pesados que tenían que ayudarlos a ponérselos. Y este hombre es un negrito de entrar en aquellos tiempos que los negritos no tenían derecho a nada. ¿Sí? Él quería ser buzo. Y pues como él quería ser buzo, le metieron el pie y le hicieron un montón de trampas y de trabas porque pues era negrito. ¿Cómo un negrito va a ser buzo? ¿No? El traje es blanco, ¿cómo se le va a poner un negrito? No, pues no. Y el vato le echó ganas, todo logró salir adelante, consiguió el título, le llaman ahí de buzo maestro. Y de repente tiene un accidente que se le friega la pierna. Y le dicen, ¿sabes qué? Logramos salvar tu pierna, pero no vas a poder volver a bucear. Y dice, no, sáquense a bañar, córteme la pierna.
Si me cortan la pierna y me ponen una prótesis, ¿puedo volver a bucear? No, pues que sí, no, pues móchela. Y le cortan la pierna, le ponen una prótesis ahí. Él se entrena, tú puedes ver ahí todo el entrenamiento que tiene que hacer para fortalecer su otra pierna, para que con la otra pueda bastar. La otra pues es una pata de palo ahí de metal. Si la que iba a hacer el esfuerzo iba a ser la otra que estaba buena. Y él se entrena, se prepara. No lo quieren dejar volver a bucear, porque pues, ¿cómo es posible? Pata de palo, no puede bucear. Tiene que ir hasta el consejo militar de la naval, yo no sé, esa onda ahí, hacer una prueba ahí. Y le dicen, si das 12 pasos puesto con el traje, te damos chance de que vuelvas a bucear y que vuelvas a tus actividades. Se pone el traje y empieza a dar los pasos. Y el que lo entrenaba antes estaba ahí con él, lo está animando y le está echando porras. Y pasa, y en el paso empieza a dar un paso, 2, 3, y en el paso número 6 se oye nada más la pierna. Y el vato está así de que tú lo ves, no, ya no. Y entonces el que está ahí, el mero, la autoridad le dice, no, saben que ya no puede, quítenlo, ayúdenlo. Y le dice el que le estaba entrenando, dice, soldado, no haga caso a esa orden, usted sígale. Y el otro así. Y le empieza a hablar fuerte, ¿no? Como habla o como nos enseñan que hablan así, ¿no? Maldita sea, cocinero, le dice, quiero mis 12. Y el otro empieza a avanzar, pum. Y este hombre le empieza a decir el código que ellos usaban en los buzos. Y algo que recuerdo mucho de ese código le dice, da el octavo paso, le dice, si algo se pierde en el mar, un buzo entra y lo encuentra. Si se hunde, lo saca a flote. ¿Sí? Y cada paso que va dando le va dando como que una frase de motivación del por qué ellos buceaban y como que sus directivas de por qué hacían lo que hacían. El chiste que al final llega y da los 12 pasos y termina tú así, tú lo ves así del peso del esfuerzo. Sabes que muchas veces nosotros nos entrenamos. Porque va a haber veces que vas a tener el peso de la tribulación, el peso de las cargas, de los problemas. Y Dios ya te pidió 12 pasos y Jesús está ahí en el 12º paso, ahí está Jesús allá en la meta. Por eso dice Pablo ahí, yo no corro como quien no tiene meta. Sí. Yo sé a dónde voy, dice Pablo, yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es mi objetivo. Sí. Y sabes que muchas veces vamos a estar ahí. Muchas veces vamos a sentir que Dios no está. Muchas veces vamos a sentirnos solos con el peso del problema, el peso de la enfermedad, del fastidio, del que ya quiero tirar la toalla, ya quiero quitarme el traje, esto pesa mucho. Sí. Pero ¿sabes que Jesús está ahí en el 12º paso? ¿Sí? Y te está diciendo, quiero mis 12. ¿Sí? Dame mis 12. Y ¿sabes qué? Es en ese momento cuando tú y yo nos levantamos y empezamos a poner por obra, traemos a nuestra mente y ponemos por obra toda esa enseñanza que el Padre nos ha dado. Y empezamos a andar. Todo ese entrenamiento al que nos hemos sometido en los cursos bíblicos, en las enseñanzas, en cuestionarios, en todas esas cosas. Cuando toda esa enseñanza tenemos que sacarla y ponerla por obra y empezar a caminar. Y sabes que cuando empezamos a caminar ya no es en nuestras fuerzas, es Jesús a través de nosotros. ¿Sí? Porque su enseñanza, su instrucción, lo único que estamos haciendo es ponerla por obra. ¿Sí? Y empezamos a caminar y como este hombre en esta película llegamos al 12º paso y dice Jesús, hey, ¿qué crees? Lo lograste. ¿Sí? Y muchas veces son por cuestiones de tribulación, por cuestiones de aflicción, por la enfermedad, pero sabes que a lo mejor también son por presiones del pecado. ¿Cuántas veces no nos sentimos agobiados por el pecado? Que le huimos por acá, y es que yo quiero agradar a Dios y no le quiero fallar a Dios y no quiero desobedecer a Dios, pero sentimos que el diablo nos rodea y nos acecha y nos asedia por todos lados, que estamos a nada de caer en el pecado, de ceder a la tentación y sentimos esa presión sobre nosotros. Sentimos que nos vamos a quebrar, que se nos va a quebrar esa pierna ahí que estaba mal. Sentimos que nos vamos a quebrar, que nos vamos a caer, que vamos a ceder al pecado, que estamos por ceder a la tentación. Pero ¿sabes qué? Jesús está en la meta.
y te está diciendo: ven, quiero mis 12. Tú puedes, ¿sí? Tú puedes. Y un hijo de honor que se entrenó, que se ha entrenado, que se está preparando, saca todo ese conocimiento a flote y comienza a avanzar y dice: a mí el pecado no me va a seducir, a mí el pecado no me va a engañar. Y comienzas a caminar y comienzas a dar pasos hasta que llegas a la meta. Y ¿sabes qué? Dice la palabra en Santiago, dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú llegas a la meta, el diablo ya no está ahí, ¿sí? El pecado ya no está ahí, ¿sí? Pero Jesús está ahí para recibirte. Entonces, como hijos de Dios es importante entrenarnos, prepararnos. Por eso es todo el material y todo el alimento y todo lo que Dios nos habla en todas y cada una de las actividades que aquí desarrollamos, porque es un entrenamiento espiritual, ¿sí? Para poder hacer frente a todos esos momentos en los que nos vamos a sentir que ya no podemos, en el que vamos a sentir que ya nos quebramos. En ese momento sacamos toda la enseñanza, todo lo que Dios nos ha mostrado, lo vivimos, lo aplicamos, lo ponemos por obra. Jesús a través de nosotros nos lleva a caminar, a seguir adelante, y eso es lo que nos da la victoria para perseverar en el camino de Dios. Amén. Sí. Un hijo nunca olvida. Un hijo se prepara. Sí. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Y sabes, yo no sé a lo mejor cómo haya sido tu semana que pasó. Hoy estamos iniciando una semana nueva. Yo no sé cómo haya sido tu semana que terminó ayer, o cómo haya sido el mes de octubre, cómo te haya ido, o cómo te haya ido en lo que va del año, que ya casi se acaba. A lo mejor ha sido un año difícil. A lo mejor ha sido una última mitad de año difícil. Tal vez ha sido un último mes bastante complicado. A lo mejor te has sentido que te quiebras. A lo mejor tú pensabas: no, pues ya, ¿para qué voy el domingo? Ya no voy a llegar. Por el peso de las cargas, de la aflicción, de los problemas, a lo mejor de la angustia o la tristeza. A lo mejor por el peso, la presión de la tentación sobre tu vida, del pecado, de lo que el diablo y el mundo quieren seducirte, engañarte. Yo no sé cómo te haya ido. A lo mejor ya has sentido que te quiebras, que no la ves llegar. Pero lo que sí te puedo decir, te puedo asegurar, es que Jesús está ahí en la meta. Por eso dice Pablo: yo no corro como quien no tiene meta. Yo no doy golpes al aire. ¿Sabes que Jesús está ahí en la meta? Jesús está en la meta y te está esperando. Y lo único que tienes que hacer, lo único que tú y yo tenemos que hacer, es traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, toda esa enseñanza, todas esas instrucciones, todas esas lecciones que nos ha dado a través de su palabra, y ponerlas por obra. Y sabes que eso, Él en nosotros, es el que nos va a levantar y nos va a animar y nos va a guiar a continuar y a terminar la carrera y a llegar a la meta. ¿Sí? Jesús está ahí. Jesús no se ha ido. Pero Él quiere ver que nosotros estamos poniendo atención, que nosotros estamos aprendiendo la lección
y la estamos aplicando y la estamos viviendo. Y yo te voy a invitar a que así con tus ojos cerrados, si a lo mejor tú has sentido que no llegas, si a lo mejor tú has sentido que te vas a quebrar a la mitad y no vas a llegar, que el peso es demasiado, que a lo mejor no estás listo, no estás preparado. Si este ha sido el sentir de tu corazón, a lo mejor en esta semana que terminó, o en este último mes, o en lo que va del año, yo qué sé. Si ese ha sido tu sentir, yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Porque sabes que Jesús está ahí al final. Y Jesús te está diciendo y te está gritando, ¿sabes qué? Quiero mis 12. Porque yo sé que tú puedes darlos. Que yo sé que tú sientes que ya no puedes. Yo sé que tú sientes que te quiebras. Yo sé que tú sientes que el pecado es demasiado, la tentación es demasiada, y sientes que estás a punto de ceder a lo que el diablo quiere que tú hagas. Pero sabes que aquí es donde tú y yo nos paramos firmes sobre la roca, como dice la palabra, que es más alta que yo. Nos paramos firmes y traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, todas sus promesas, todas sus lecciones, toda su enseñanza, y la ponemos por obra. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y díselo, dile: papá, no me he olvidado de lo que tú me has dicho. Dile: papá, no me he olvidado de lo que tú me has enseñado. Dile: no me he olvidado de tus promesas. No me he olvidado de lo que tú me has prometido, que tú estarías conmigo todos los días. Dile: no me he olvidado de ello, pero a veces siento que ya no puedo. A veces siento que me voy a quebrar. A veces siento que voy a caer. A veces siento que no voy a resistir. Dile: ayúdame. Ayúdame a vivir todo lo que tú me has mostrado, todo lo que tú me has enseñado. Y que seas tú, que sea tu Espíritu Santo a través de mí el que me levante, el que mueva mis piernas a seguir avanzando paso a paso hasta la meta. Tú eres mi meta, tú eres mi destino, tú eres mi propósito. Ayúdame a seguir avanzando en él, Jesús. En el nombre de Jesús.